Acompáñenme por favor. Vamos a 1 Corintios 3:11. Acompáñenme a 1 Corintios 3:11. Estamos ya en el tema 20. Se titula Bibliolatría. Hoy vamos a hablar acerca de la bibliolatría, de lo que verdaderamente es la veintilatría, pero de cómo lo han tomado y lo han torcido la neortodoxia para llevarnos a dudar acerca de la autoridad de la palabra. Pero vamos por partes. Vamos primero a 1 Corintios 3:11. Dice la Biblia: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ese fundamento, ¿quién es? Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde. Nos permites escudriñar tu palabra, comprenderla, atesorarla, pero te pedimos que también la llevemos por obra, Señor, que lo que aprendamos sea para ser más como Cristo, para poder estar firmes en nuestra fe, para poder defender esa fe que tú nos has dado, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Dios. La autoridad de la Biblia es una de las características fundamentales. Ya vimos que tiene 4 características: autoridad, necesidad, claridad, etc. Al mismo tiempo, la autoridad de la Biblia es una prueba contundente de que el autor, no cabe lugar a dudas, es Dios. Dios es el autor de la Biblia. ¿Cómo lo sabemos? Ya lo vimos a través de varias enseñanzas que nos hablan de esa autoría divina, como las enseñanzas o el respaldo científico, histórico, arqueológico, aún las mismas probabilidades de que se cumplieran ciertas profecías nos apuntan a que la Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, como lo vimos en clases pasadas, la neortodoxia, ¿se acuerda qué es la neortodoxia? La nueva ortodoxia que sale a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo se da cuenta y dice: oye, algo nos está fallando, ¿qué estamos pensando mal? Y empiezan a replantear todo el cristianismo. A partir de ahí, de la neortodoxia, se empieza, ya lo vimos, empieza a lanzar ataques sutiles, pero igual o hasta más peligrosos que los que recibe la Biblia de fuera. Los detractores de fuera son declarados, pero los ataques de la neortodoxia lo que hacen es minar precisamente poco a poco la autoridad de la Biblia. La ortodoxia no es un enemigo declarado. La neortodoxia, la mayoría de los cristianos, el contexto no, pero en nuestro contexto, en el contexto cristiano, la bibliolatría es decir: no, yo adoro a la Biblia, casi ponerla en un altar. Sutilmente estos argumentos, el decir que el fundamento de nuestra fe cristiana es Cristo y no la Biblia, denigra sutilmente la autoridad de la Biblia. Decir que el fundamento de la fe cristiana no está en la Biblia, sino en la persona de Jesús, suena lógico, suena espiritual, más si lo alimentamos con la idea o esta idea con textos como 1 Corintios 3:11, que dice: nadie puede poner otro fundamento que es ¿quién? Cristo. Oh, pastor, ahí en la Biblia dice que el fundamento ¿quién es? Jesucristo. 1 Corintios 10:4. Este otro texto también nos habla parecido. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién es? ¿Cuál roca? Vaya a 1 de Pedro 2:4. Primera de Pedro 2:4. Ya lo tenemos. ¿Qué dice? Acercándonos a él, piedra o roca viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Versículo 7. Para ustedes pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser ¿qué? ¿Qué es cabeza de ángulo? El fundamento. Está diciendo el apóstol Pedro que la roca que es el fundamento es ¿quién? Cristo. No dice que es la Biblia, dice que es Cristo. Tomamos estos textos, alimentamos esta idea y pensamos: oye, tiene mucha razón. La Biblia dice que el fundamento es Cristo. La Biblia no dice que el fundamento es la Biblia. Oh, cuánta razón tienen. Luego vienen y nos dicen Juan 1:1. Vamos a Juan 1:1.
Nos dicen que Juan 1:1 no expresa que la palabra o el verbo es un libro, sino Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era la Biblia. El verbo era Dios. Te toman estas citas, descontextualizadas o no, y nos dicen que, por ejemplo, estas 3 citas que leímos primero y con Juan 1:1, la Biblia nos dice que la palabra o el verbo no es un libro, que la palabra es Cristo. Todo esto fácilmente nos lleva a concluir que la Biblia no es el fundamento, la Biblia no es la roca, la Biblia no es la palabra, sino Jesús es el fundamento. Citando a un neortodoxo, dicen ellos, a veces creo que la iglesia fundamentalista ha cambiado Juan 14:6 para que diga, nadie viene al Padre sino por la Biblia. Sabemos que dice Jesús, nadie viene al Padre sino por mí, pero el fundamentalista, dicen ellos, nadie viene al Padre sino por la Biblia. Tenemos que depender mucho más de Dios mismo que de una colección específica de libros. ¿Qué es lo que hace la neortodoxia? Te empieza a decir que la Biblia la vayas echando para afuera, que lo único que tiene autoridad y fundamento es Cristo. Un cristiano poco preparado fácilmente puede caer en esta sutil pero peligrosa herejía y termina bebiendo del veneno del escepticismo, que es el camino final al cual nos lleva este tipo de declaraciones. Si yo les creo esto, ¿a dónde me lleva todo esto junto? Me lleva a un camino llamado escepticismo. Escepticismo. ¿Por qué en el escepticismo? Porque si ya mi fundamento no es la Biblia, mi fundamento es Jesús, entonces, ¿qué Jesús? Y puedo creer lo que quiera, o peor aún, no creer nada. Escriba, si el fundamento no está en la Escritura, de confirmar lo que quieran. ¿Para qué son los dones? ¿Para edificación de quién? De la iglesia. ¿Y para confirmar qué? Lo que se estaba escribiendo. ¿A quién le daba dones el Espíritu Santo principalmente? A los escritores. ¿Se acuerda que fueron básicamente 3 periodos de dones en la historia universal o en la historia de la redención? Y en esos 3 periodos de dones era para que se validara esto que se estaba escribiendo. Así que si te dicen, sí, es que el fundamento no puede ser la Escritura, porque en el Nuevo Testamento los primeros cristianos no tenían Nuevo Testamento, le dice sí, pero acuérdate que sí tenían el Antiguo Testamento y que por eso estaban los dones espirituales. Era una forma de decir, yo te valido, yo te estoy respaldando. Todas esas personas que dicen que no creen en la Biblia, pero que creen en Cristo, ¿qué dones o qué credenciales te presentan? Quiero ver que levanten a un muerto como Pedro levantó a Dorcas, así literalmente, no algo nada más que te digan ahí esos milagros que vienen en internet. Para poder frenar esta media verdad y sacar del error a los que ya han caído en ella, es necesario entender 2 conceptos. Tenemos que entender, número 1, Jesús es el fundamento, la roca y la palabra. Y número 2, la Biblia es la revelación y fuente primaria infalible, suficiente e inerrante de la autoridad de Dios. Para no caer en esto, usted tiene que entender bien estas 2 cosas. Sí tienen razón ellos, pero la mitad nada más. Te presentan una media verdad. Te presentan únicamente exacto a Cristo. Sí, nosotros sí creemos que Cristo Jesús es el fundamento, la roca, la cabeza del ángulo, pero también Cristo es la palabra misma. Y creemos que la Biblia o ese fundamento, esa palabra, es la revelación y fuente primaria, inerrante, suficiente e infalible de la autoridad divina. Te lo digo en otras palabras, así como sucede con la fe y el arrepentimiento,
la regeneración y la conversión, la predestinación y la responsabilidad humana. Todos estos son conceptos dobles que van de la mano. Todos estos son dos caras de la misma moneda. Tú no puedes tener fe o decir que hay fe si no hay arrepentimiento. No puedes decir que hay regeneración si no hay conversión. No puedes separar la soberanía de Dios de la responsabilidad humana. Todos estos conceptos bíblicos van siempre corriendo paralelos y de la mano. Son dos caras de la misma moneda, son verdades paralelas e inseparables una de la otra, o de lo contrario solamente tendremos el camino a un error fatal. Una parábola nos va a servir más para explicar ambas afirmaciones. Mateo 7:24. Así como tú no puedes separar fe y arrepentimiento, regeneración y conversión, etcétera, no puedes separar a Cristo de la Biblia. En pocas palabras, no lo puedes separar. No me puedes presentar a la Biblia sin Cristo o a Cristo sin la Biblia. Van los dos juntos, siempre de la mano. Mateo 7:24 al 26, aquí lo vamos a entender mucho mejor. Cualquiera pues que me oye y subraye estas palabras, esto que estoy hablando, esto que digo, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras nuevamente y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa en la arena. En este pasaje Jesús nos dice que los que oyen sus palabras y las ponen en práctica son como un hombre prudente que construye su casa en la roca. Los que no las oyen y no los practican son los que la oyen, pero no la practican, lo que dice, son como un hombre insensato que construye su casa en la arena. Viene la tormenta y se desploma. Cuando Jesús habla de sus palabras o de estas palabras, por eso le dije subráyelo, está resaltando que a ellas les pertenece toda autoridad, que las palabras que Jesús habla son palabras con autoridad. Obedecer a Jesús es ser sabio, obedecer a Jesús es ser sabio. Un insensato se engaña y no lo obedece. ¿Cómo sabemos nosotros cuáles son estas palabras de Jesús? Cuando dice estas palabras, ¿cuáles son estas palabras? Es la Biblia. ¿Se acuerda de la toda escritura? No podemos separar o aislar pedazos de la escritura. Escriba. La Biblia no es Jesús ontológicamente hablando. La Biblia no es Jesús ontológicamente hablando, pero sabemos, yo no la leo, mira, para que no se maltrate. Pensar que la gente que la tiene mutilada por el uso es malo. ¿Se acuerdan de mi Biblia, la blanca? Duré como 12 años con ella, ya no la traigo, ya está bien maltratada. Y hay gente que piensa, el pastor, voy a creer cómo trata su Biblia. Sí es malo maltratar un libro, cualquier libro. Hay que tener respeto por los libros, por el contenido sobre todo. Pero más allá de eso no tiene nada de malo. Se maltrató mi Biblia, 12 años con ella, la llevé a funerales, la traje cada semana a la iglesia, la llevé a 15 años, a bodas, a todos lados, la llevaba, la traía, la llevaba y la traía. Por eso quedó como quedó. No es porque no crea que me gusta andarlas aventando así a cada rato, Actuemos mejor como el hombre prudente de la escritura de Mateo 7. Pero ¿cómo podemos actuar como el hombre prudente? Sabemos por la Biblia, que es la que nos revela el carácter, la vida y obra y palabras de Jesús, y el Espíritu Santo es el que nos guía a vivir esa vida que Dios quiere de nosotros. Vamos a 3 citas. Ángel, por favor, Juan 16 del 13 al 15. Mi hermano Gonzalo, por favor, Romanos 8:14
Y vamos todos los demás a 1 Corintios 2:13. ¿Por qué hablamos de bibliolatría? Porque la neortodoxia nos quiere hacer creer que somos bibliólatras por tener un fundamento doble. Nuestro fundamento es el Cristo de la Escritura, o Cristo por medio de la Escritura, como lo quiera ver. Pero los neortodoxos nos dicen que eso es bibliolatría, que es poner un libro antes que la persona de Jesús. No es cierto. La verdadera bibliolatría es tratar este libro como si fuera Dios mismo. Este libro no tiene nada de sagrado más allá de lo que tiene cualquier otro libro, nada. ¿Cómo podemos entonces saber o actuar como Cristo Jesús? Fácil, por medio de la Biblia. La Biblia misma nos muestra la palabra, vida, obra de nuestro Señor Jesucristo mismo. Eso sí es bibliolatría. ¿Qué piensa usted si en este momento tomo mi Biblia y la aviento hacia el suelo? Pues sí. ¿Cometí pecado? No. ¿Hice algo malo? Pues sí, con un libro, pobrecito libro. Me enseñaron a cuidar mis cosas. No lo vuelvo a hacer. Decía un hermano, tú puedes tener este libro para 3 cosas. Pues se te mueve un mueble en la casa y lo pones debajo del mueble y ya. Decía el segundo uso, un poquito más rudo y extremo, se te acaba el papel en el baño y pues tiene muchas hojas. Así era. Y sabes que varias veces, porque lo vi que lo dijo varias veces, y varias veces la gente cuando escuchaba eso, ¿cómo voy a utilizar estas hojas sagradas para limpiarme? Pero se enojaban porque le veían lo sagrado, no porque decían, ay no, me va a lastimar. No, se enojaban porque le veían lo sagrado en la Biblia. Y decían, o tercer uso, leerla y aprender de ella. Si nosotros como cristianos tratamos nuestra Biblia como si fuera Cristo mismo, es bibliolatría. Eso sí es bibliolatría. Dejemos los malos hábitos, si es que los tenemos todavía, como cuáles, por ejemplo, llevar tu Biblia a todos lados para estar protegido. Hay gente que dice, no, déjame regreso por mi Biblia porque si no me va a ir mal. Si te olvidó, pues ya ni modo, la traes en el celular, léela del celular. Ahora, para venir a la iglesia y no traer Biblia, ahí sí está un poquito difícil, ¿no? Sí, tráete tu Biblia, no se te olvide. Pero hay gente que lleva Biblia en el coche, en la guantera del coche, para no chocar, para que me vaya bien, para que me dé buena suerte. Dejar la Biblia abierta en casa, no, es que yo la tengo una Biblia tamaño jumbo ahí en casa, para que se llene la casa de la energía, tampoco. Dormir con la Biblia cerca, no, yo la pongo en mi cabecera y en el Salmo 91 para que me proteja el Señor. No querer maltratarla. Y tu Biblia, hermano, no, es porque está nuevecita, sí, es que no la maltrato. Debería de estar ya claro que la Biblia y Cristo son uno, no ontológicamente hablando. En esencia son uno, siempre van juntos, es imposible separarlos. De ser así, si separáramos a la Biblia y a Cristo uno del otro, solamente podemos caer en uno de 2 extremos malsanos: o adorar a Cristo por medios subjetivos. Separamos a Cristo y la Biblia, solamente te quedan 2 opciones: me voy a Cristo, ¿y cómo lo conozco? ¿Cómo lo adoro? ¿Cómo lo sirvo si no tengo la Biblia? Pues por mis medios subjetivos, porque yo siento bonito, porque vamos a votar como lo hacemos, pero no lo adoras verdaderamente como Él dice. O caes en el otro extremo, te vuelves un bibliólatra. Ya no quiero a Cristo, pero aquí la Biblia lo que dice, y aquí nada más el papel y las hojas que están escritas son mi revelación. No puedes separar al uno del otro. Aún así, los neortodoxos hacen ridículos juegos mentales para llevarnos a su error. Mucho ojo con lo que le voy a decir, ya casi terminamos. Ellos te dicen, sí, la Biblia está escrita para que creamos en una persona. Yo también creo eso. Hasta ahí vamos bien. ¿En qué creemos al final? ¿En una persona o en un libro? Y tú le dices, en la persona de Cristo, claro está, así. Y ellos te dicen, no, tú estás creyendo en un libro porque tú crees en el Cristo que está en el libro. Tú le dirías, no, yo creo en la persona, en el Cristo que está en el libro. Y ellos te van a decir, no, tú crees en el libro que te habla de una persona. O sea, exacto, es así como, ¿qué? A ver otra vez. Y tú le dices, no, yo creo en el libro y en la persona. Ellos te van a terminar diciendo, eso es bibliolatría,
porque el fundamento de la fe no es un libro, es una persona. ¿No se entendió, ah? Ni yo les entiendo mucho a veces, de verdad que hay veces que dices, ¿se acuerdan que les dije lo de Martín Lutero? Su retórica es tan hermosa que es como un plato de oro, de plata con excremento ahí por Cristo. Y la misma Biblia dice que el Espíritu Santo que la inspiró es el que lleva a los creyentes a vivir la vida de Cristo. Juan 16 del 13 al 15, fuerte. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así es. Jesús mismo hablándole a sus discípulos y dice, va a venir el Espíritu de verdad y Él los va a guiar ¿a dónde? A toda verdad. ¿Por medio de qué? De la Escritura misma. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es, aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo es porque somos sus hijos. Primera de Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es en este contexto en el cual podemos afirmar legítimamente que Jesús no es literalmente la Biblia. Sabemos que es imposible dejar de depender única y exclusivamente de la Biblia para seguir a Jesús. Hay que ir una y otra vez a ella para conocer estas palabras suyas. En este punto tenemos que aceptar, escriba, aunque ontológicamente, ¿qué significa ontos? Ser, aunque no es el mismo ser, aunque ontológicamente Jesús y la Biblia son distintos, aunque ontológicamente Jesús y la Biblia son distintos, están de tal manera vinculados que no es posible adorar, servir y gozar de Cristo sin la Biblia. Por eso les decía, nos presentaban una verdad a medias. Tienen razón, este libro no es nada. Tienen razón, Jesús es el fundamento, pero lo que se les olvida es que están vinculados de tal manera que no los puede separar, que es imposible adorar, servir y gozar de Cristo sin lo que está aquí escrito. Juan 20:31. Le repito por si no alcanzó a escribir, aunque ontológicamente Jesús y la Biblia son distintos, están de tal manera vinculados que no es posible adorar, servir y gozar de Cristo sin la Biblia. Tú no puedes servir a Cristo, tú no puedes adorar a Cristo, tú no puedes seguir a Cristo, tú no puedes amar a Cristo, no puedes conocer a Cristo sin la Biblia. Entonces sí, tienen razón, el fundamento es Cristo, pero ¿qué Cristo? El Cristo que nos presenta la Escritura. Están siempre de la mano, como fe y regeneración, como fe y arrepentimiento, como regeneración y conversión, y varios conceptos más ahí que van dobles. Juan 20:31 nos dice, pero estas se han escrito, Juan en un versículo antes para que tome contexto, hizo además Jesús muchas otras cosas, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que tengas vida en su nombre. Entonces, tú no puedes separar a Cristo de la Escritura, porque si no, no tienes nada. Eso no es bibliolatría, eso es cristianismo básico.
estricto, Señor. Sabemos que esto no es más que un pedazo de papel cubierto de piel, Señor, que el tiempo, que el uso puede acabar y hacer que se destruya. Este pedazo de papel no tiene poder en sí mismo, es el contenido, es la palabra escrita, la palabra que está aquí, que tú inspiraste, lo que tiene el poder de transformar mi vida, la vida de mis hermanos, que ha transformado naciones enteras, lo que está aquí escrito, Señor. Tu palabra, tu pensamiento, tu mente aquí, o porción de tu mente aquí representada en esta escritura, Señor, porque tu mente entera sería imposible ponerla en este pedazo de papel tan finito, mi Dios. Nosotros nos aferramos a ella como el ancla firme, como el ancla segura, que lo que aquí dice es verdad, y aquí dice que somos pecadores, aquí dice que necesitamos un Salvador, aquí dice que ese Salvador es Cristo, que ha llevado nuestro pecado y nos ha dado su justicia. Nos aferramos con todo nuestro corazón a esa palabra aquí revelada. Nuestro fundamento es Cristo, la roca es Cristo, que Cristo, el Cristo que nos muestra la Escritura, y el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y quien pone esta palabra en nuestro corazón para y pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias, maravilloso Dios, te decimos en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Que se oye muy bonito, pero realmente lo que te dan es eso, es excremento. ¿Por qué utilizan este juego de palabras? Ya después lo lee en línea cuando lo suba para que lo haga con más atención. No lo hacen con el fin de hacerte dudar solamente. Lo que quieren es desnaturalizar la revelación bíblica. Cuando te dicen que Cristo y la Biblia van separados, lo que hacen es desnaturalizar la revelación bíblica, dejarla desprovista de su autoridad, dejar a este libro como un libro más. Ya, no tiene autoridad, porque el que tiene autoridad es Cristo. Sí, pero Cristo lo encuentro en la Biblia. No, eso es bibliolatría, quítalo. Y cuando tú quitas a Cristo de la Biblia, no pasa a ser un mejor libro que el Corán, o que el libro del Mormón, o que cualquier otro libro religioso. Y se acuerdan que eso no es así. Se acuerdan que la Biblia está muy por encima de cualquier otro libro. Y una vez que tú dejas de creer que la Biblia es de autoridad divina, podrán hacerte creer sus herejías a su antojo, porque entonces tú le puedes decir, no, pero oye, ¿qué no la Biblia dice esto? Acuérdate que nuestro fundamento es Jesús, no la Biblia. Ah, sí es cierto, perdón. Escriba. Afirmamos que creemos en la Escritura como único fundamento de nuestra doctrina. Y por consecuencia creemos en Jesús como el fundamento de nuestra redención. Afirmamos que creemos en la Escritura como único fundamento de nuestra doctrina. Y por ello creemos en Jesús como único fundamento de nuestra redención. Si tenemos que tomar un orden, sí es así el primero del orden. Primero es en la Biblia y en el Cristo que me muestra la Biblia, no en Cristo para después querer ir a la Biblia, porque si tú crees en Cristo puedes caer en la subjetividad. Si crees en Cristo primero vaya y querer después ir a otro lado y no a la Biblia. Si los progresistas neortodoxos llaman bibliolatría a este tipo de pensamiento, es porque su único fin es separar la Biblia de su autor divino. Si creer que la Biblia es la palabra de Dios que nos ha dado para salvación y que solamente por medio de ella podemos seguir, conocer y amar a Cristo, si creer esto es bibliolatría, entonces soy un bibliólatra, aunque históricamente se nos ha conocido mejor como cristianos bíblicos ortodoxos. Un cristiano bíblico ortodoxo cree que la Biblia es la palabra de Dios que nos muestra la salvación y que solamente por medio de la Biblia puede seguir, conocer y amar a Cristo. Si por ello me van a decir bibliólatra, pues que me digan bibliólatra. De hecho, el título va a ser bibliólatra.
¿Seré bibliólatra porque creo que la Biblia es la palabra de Dios y es la única manera de conocer a Cristo? Si los neortodoxos dicen que eso es bibliolatría, entonces soy bibliólatra, aunque realmente la historia me llama cristiano bíblico ortodoxo. ¿Dudas? Entonces, ¿podemos separar a Cristo de la Biblia? Jamás. ¿Y dónde empezamos? En la Biblia. Empezamos en la Biblia. ¿Se acuerdan? No podemos ser salvos sin ¿qué? Sin la Biblia. ¿Se acuerdan de la necesidad de la Escritura? ¿Dónde se empieza? En la Escritura, no en los sentimientos, no en el corazón. Si no tiene dudas, vamos a orar. Por el oír, Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a recapitular rápidamente. La neortodoxia trata de denigrar la autoridad de la palabra de Dios. Sido estricto, Señor, sabemos que esto no es más que un pedazo de papel cubierto de piel, Señor, que el tiempo, que el uso puede acabar y hacer que se destruya. Este pedazo de papel no tiene poder en sí mismo, es el contenido, es la palabra escrita, la palabra que está aquí, que tú inspiraste, lo que tiene el poder de transformar mi vida, la vida de mis hermanos, que ha transformado naciones enteras, lo que está aquí escrito, Señor. Tu palabra, tu pensamiento, tu mente aquí, o porción de tu mente aquí representada en esta escritura, Señor, porque tu mente entera sería imposible ponerla en este pedazo de papel tan finito, mi Dios. Nosotros nos aferramos a ella como el ancla firme, como el ancla segura, que lo que aquí dice es verdad, y aquí dice que somos pecadores, aquí dice que necesitamos un Salvador, aquí dice que ese Salvador es Cristo, que ha llevado nuestro pecado y nos ha dado su justicia. Nos aferramos con todo nuestro corazón a esa palabra aquí revelada. Nuestro fundamento es Cristo, la roca es Cristo, que Cristo, el Cristo que nos muestra la Escritura, y el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y quien pone esta palabra en nuestro corazón para y pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias, maravilloso Dios, te decimos en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Estricto, Señor, sabemos que esto no es más que un pedazo de papel cubierto de piel, Señor, que el tiempo, que el uso puede acabar y hacer que se destruya. Este pedazo de papel no tiene poder en sí mismo, es el contenido, es la palabra escrita, la palabra que está aquí, que tú inspiraste, lo que tiene el poder de transformar mi vida, la vida de mis hermanos, que ha transformado naciones enteras, lo que está aquí escrito, Señor. Tu palabra, tu pensamiento, tu mente aquí, o porción de tu mente aquí representada en esta escritura, Señor, porque tu mente entera sería imposible ponerla en este pedazo de papel tan finito, mi Dios. Nosotros nos aferramos a ella como el ancla firme, como el ancla segura, que lo que aquí dice es verdad, y aquí dice que somos pecadores, aquí dice que necesitamos un Salvador, aquí dice que ese Salvador es Cristo, que ha llevado nuestro pecado y nos ha dado su justicia. Nos aferramos con todo nuestro corazón a esa palabra aquí revelada. Nuestro fundamento es Cristo, la roca es Cristo, que Cristo, el Cristo que nos muestra la Escritura, y el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y quien pone esta palabra en nuestro corazón para hacer, y pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias, maravilloso Dios, te decimos en el nombre de Jesús. Amén, Dios.